Es un gozo estar aquí en la casa del Señor. Amén. Por favor, amado hermano, ahí donde usted se encuentra, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Génesis, ahí sentadito como está. Abra su Biblia, ya sea de papel o digital. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 y vamos a leer los versos 21 al 24. ¿Ya lo encontró? Bueno, posiblemente usted lo tenga un poco distinto si trajo la versión Reina Valera del 60. Lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, póngale atención a lo que vamos a ver en este momento. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años. Voy a parar acá. ¿Cómo vivió Enoc esos 300 años? En íntima comunión con Dios. Por favor, repita conmigo: en íntima comunión con Dios. Y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, quiero ese versículo 24, quiero que lo leamos en la Palabra de Dios para Todos, la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Enoc vivió conforme a la voluntad de Dios. A ver, ¿cómo vivió Enoc? De Dios. Y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, por favor, quiero que se traslade a Primera de Corintios, capítulo 15, y quiero que leamos de los versículos 50 en adelante, 50 y 51. Y dice, hablando Pablo a los Corintios, escribiéndole Pablo a los Corintios, dice: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahora quiero que dé un salto a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 14 y 15. Y dice la palabra: por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Estoy leyendo el versículo 15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la parucía del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando,
con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Y usted dirá, y hermano, ¿y por qué empezó leyendo de Enoc en Génesis y ahora nos está leyendo en Primera de Tesalonicenses? Porque todo está amarrado, hermano. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda está amarrada. Porque es cierto que fueron distintos hombres como vasos de Dios los que escribieron la palabra, pero uno fue el que la inspiró y es Dios. Y hoy vamos a ver cómo los cristianos tenemos que ser cristianos como Enoc. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y por qué como Enoc? Porque, oiga hermano, acabamos de leer que el Señor nos está hablando, y esto no es nuevo para la iglesia, porque ya lo han recibido, o lo hemos recibido aquí en la iglesia, en distintas enseñanzas. Se nos ha hablado acerca de esa semana 70 de Daniel. Y hemos hablado que esa semana 70 de Daniel se refiere a la parte apocalíptica con la cual se abre el periodo de la tribulación y gran tribulación. Y que el evento que abre esa semana 70 es precisamente la parusía del Señor, la venida secreta del Señor por la iglesia que se ha consagrado y el arrebatamiento de esa iglesia. No vamos a ver hoy lo que les voy a decir, pero lo vamos a dejar de una vez ahí en el tintero, porque no toda la iglesia será arrebatada. Solo aquellos que están consagrados, que se han apartado para Dios, que viven, como dice acerca de Noé, haciendo la voluntad de Dios, ellos serán arrebatados y van a desaparecer de esta tierra, o vamos a desaparecer de esta tierra, y vamos a ser aquellos que nunca morirán, que nunca verán la muerte. Y los otros, hay otro grupo que, como no estuvo consagrada, como no estuvo preparado, pasan a la siguiente etapa, tribulación y gran tribulación. No lo vamos a ver hoy. Pero esto es igual como vamos a hablar de la figura de Enoc, como de aquellos cristianos consagrados para Dios, apartados para Dios, y que son arrebatados y llevados a la presencia del Señor. Ustedes, si van a leer a Génesis, leen acerca de la genealogía. Después de Enoc viene Matusalén, y después de Matusalén, ¿quién viene? Noé. Y oiga esto, porque qué tremendo. Enoc es arrebatado, es llevado, pero Noé es metido al diluvio, a pasar ese periodo del diluvio que es figura de la tribulación. Eso sí, Noé y todos los que entraron en el arca, que en total fueron 8, fueron salvados para repoblar la tierra. Que es lo mismo que va a pasar con aquellos de la iglesia que no se consagraron para ser arrebatados. Van a pasar a ese diluvio que se llama tribulación y gran tribulación. Pero al igual que Noé, van a ser salvados. Dije salvados, no dije que van a ser arrebatados vivos, porque para ellos poder pasar a la siguiente etapa, dice la palabra que van a tener que dar testimonio como mártires e incluso perder su vida ahí durante la tribulación y gran tribulación. ¿Para qué? Para pasar como Enoc, que Enoc luego del diluvio pasó a la siguiente etapa para repoblar la tierra.
los que pasen todo este periodo y guarden su testimonio para Dios, van a pasar al siguiente periodo para repoblar la tierra también. ¿Cuándo? En el milenio, en el gobierno de Cristo de los 1000 años. Bueno, pero eso no lo vamos a ver hoy, eso vamos a verlo en otra etapa. Yo quiero concentrarme hoy en esos que son arrebatados, están llamados a ser arrebatados. ¿Y quiénes están llamados a ser arrebatados? La iglesia. A ver, ¿quiénes de aquí son iglesia? Levanten la mano. A ver, salude al Señor, dígale: Señor, gracias por el llamamiento. Ah, pero es un llamamiento. Que usted cumpla con el llamamiento o que yo cumpla con el llamamiento, eso es otra historia. Bueno, mejor para no seguirnos alargando, si no me voy a ir por otro lado si quiero hablarles de Enoc. Regresemos a hablar de Enoc. Enoc es un personaje importante en la Biblia, del que incluso se habla muy poco en la Biblia. Pero de lo descrito acerca de Enoc en Génesis, en Judas, en Hebreos, podemos sacar algunas conclusiones muy rápidas e importantes para que vayamos entendiendo por qué Enoc nos va a servir a nosotros como iglesia para ver cómo estamos o cómo debemos estar. Mire, en primer lugar, Enoc, cuando usted lee ahí en Génesis, dice que Enoc tenía 65 años. Pero durante esos primeros 65 años no había nada especial. Nació Matusalén y luego dice que después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años. Bueno, eso quiere decir que los primeros 65 años, hermano, Enoc fue un ser humano común y corriente, como cualquier otro ser humano. Enoc tiene 2 etapas bien marcadas. La primera etapa de 65 años y la segunda, la etapa de 300 años. Ahora, en medio de esas 2 etapas ocurre algo importantísimo en la vida de Enoc. Porque en los primeros 65 años, Enoc andaba como cualquier persona del mundo. Y yo quiero que usted entienda esto, porque dice que Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años. Ah, ¿y los primeros 65? Porque solo los 300 años de la segunda etapa vivió en íntima comunión con Dios. Y los primeros 65, quiere decir que Enoc no anduvo en íntima comunión con Dios. Dice que en esos 300 años Enoc hizo conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en los primeros 65 años Enoc no anduvo haciendo la voluntad de Dios. Enoc anduvo haciendo pues lo que a él le pareció bien. Hacía lo mismo que los demás habitantes de la tierra. No había diferencia entre los demás habitantes de la tierra y Enoc. Pero hay algo, un suceso que marcó la vida de Enoc, y eso fue el nacimiento de su hijo Matusalén. Algo pasó ahí con el nacimiento de Matusalén. Pero Dios le envió un mensaje a Enoc a través de Matusalén. Es decir, Matusalén fue un niño mensaje. Matusalén fue un niño que le trajo un mensaje especial a Enoc, tanto que lo hizo cambiar. Igual como sucedió con usted y conmigo cuando nació Cristo Jesús en nuestra vida, marcó nuestra vida y nos trajo un mensaje y nos dijo: ahora tienes que andar en novedad de vida, tienes que andar en vida nueva. Ahora tienes que acercarte a caminar con Dios como hizo Enoc. El empezar a caminar con Dios en íntima comunión, conforme a su voluntad, hizo que incluso esa etapa de Enoc
fuera tan distinta que hasta incluso desarrolló un ministerio de profeta. No me mire así. ¿Quieres verlo? Compruébelo. Vaya al libro de Judas. Vamos al libro de Judas. A ver si lo encuentro. ¿Perdón? Judas 1:14, sí. Pero resulta que aquí se me está escondiendo. Ah, ya lo encontré. Aquí está. Y dice Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc. Hagámoslo completo. En la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos. Dejémoslo hasta ahí. Me interesa que usted vea que Enoc fue un profeta también. Pero note esto, él no fue profeta en los primeros 65 años, cuando andaba conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Enoc desarrolló ese ministerio profético hasta que él anduvo haciendo la voluntad de Dios. Y fue tan marcado el cambio que el andar en esa íntima comunión con Dios, que el andar haciendo o viviendo conforme a la voluntad de Dios, culminó esa relación con Dios con su desaparición de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Ahora bueno, quiero que hablemos ahorita de esos primeros 65 años. Porque, hermanos, estábamos hablando de que Enoc vivió conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Y yo quiero hablarle hoy de esto. Oiga bien, este mensaje es para la iglesia, no es para los que no son iglesia todavía. Hoy el Señor le quiere hablar a usted que es iglesia. A ver, levante su mano derecha y diga conmigo: hoy el Señor me quiere hablar a mí. Ok. Porque, hermanos, hoy día hay personas que, siendo ya cristianas, están viviendo una vida, pero no en íntima comunión con Dios, pero no agradando a Dios, pero no conforme a la voluntad de Dios. Estoy hablando de cristianos, hermanos, para quienes el evangelio es una carga para caminar. Es decir, caminan con el evangelio como que si fuera una carga. Conocen a Dios o dicen conocer a Dios, pero obedecer la palabra de Dios es una carga pesada. Oiga, estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de no cristianos. Estoy hablando de cristianos que oyen la palabra, leen la palabra, pero no la ponen por obra porque sienten que la palabra es una carga pesada y hacen lo que es más fácil hacer. Estoy hablando de cristianos para quienes orar es una carga, entonces no oran. O empiezan a orar y abandonan la oración momentos después. Estoy hablando de cristianos para quienes ir a la iglesia a buscar a Dios es una carga. Entonces, ¿qué pasa? No van a la iglesia. O van, pero están físicamente en la iglesia, pero su corazón está lejos de ese lugar en donde está en la iglesia. Estoy hablando de aquellos cristianos, hermanos, para quienes leer la Biblia es una carga. Entonces, hermanos, o no leen la Biblia, o la leen como que están leyendo un periódico, o lo leen como que están leyendo un cómic, o no entienden lo que están leyendo. Estoy hablando de cristianos, hermanos, para quienes escuchar las prédicas o las enseñanzas
Es una carga. Entonces, o no la oyen, o les entra por un oído y les sale por otro. Como dice la palabra, son oidores olvidadizos. Estoy hablando de cristianos, hermanos, para quienes alabar o adorar a Dios es una carga, es algo aburrido. Entonces, prefieren no ir a la iglesia. O van a la iglesia y cantan, pero solo del diente al labio, pero no de corazón. Palmean, danzan, pero su corazón está lejos de Dios. Y como consecuencia de ello, están viviendo como vivió Enoc en sus primeros 65 años. Ay, hermanos, que Enoc no se había convertido. Enoc se convirtió hasta que nació Matusalén. No. ¿Sabe por qué? Porque Enoc era parte del pueblo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque venía del linaje de Set. Eran descendientes directos que traían la bendición de tener el llamamiento de Dios. Es decir, Enoc tenía el llamamiento, pero no lo estaba viviendo. Es como los cristianos que tienen el llamamiento, pero no lo están viviendo. Ahora, yo le quiero traer una buena noticia de esta mañana, y es que Enoc cambió. Y nosotros también podemos cambiar hoy, hermanos. Hermanos, así como Matusalén fue una señal para Enoc que le cambió el rumbo de su vida, Jesucristo, el Hijo de Dios, esta mañana nos trae una noticia y nos dice: hoy es día para cambiar el rumbo de tu vida, te dice el Señor. Porque, hermanos, ¿sabe cuál es el gran problema? Regresemos a Génesis, a lo que leímos primero. Regresemos a Génesis 5, 21 al 24 y volvamos a leer. Y dice: y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. O Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más. ¿Qué le dice esto, hermano? Porque aquí está la clave de lo que le quiero hablar esta mañana. Si no me da tiempo a todo el mensaje, por lo menos le quiero dejar la clave en su corazón desde este momento. Porque ¿sabe cuál es el problema? Los primeros 65 años Enoc anduvo caminando de forma autónoma, de forma independiente. Pero los otros 300 años caminó en íntima comunión con Dios. Y sabe una cosa, amado hermano, Dios nos lo puso más fácil a nosotros todavía. Porque si usted va a leer a 1 Corintios 6, 17, la palabra de Dios le dice que Jesucristo, el Espíritu de Cristo, se hizo uno con nosotros, con nuestro espíritu. Eso ya le hemos hablado varias veces en la iglesia. Ya no es una novedad para usted. El Espíritu de Cristo se hizo uno con su espíritu. Ahora, que usted esté consciente de eso es otra historia. Pero que se lo estoy diciendo por cuarta, quinta o décima vez, porque lo hemos enseñado muchas veces en la iglesia, eso es otra cosa. Hermano, pero yo hoy quiero que a usted le quede claro en su corazón: el Espíritu de Cristo está morando. ¿Dónde? ¿Dónde está morando el Espíritu de Cristo? Adentro de nosotros. A ver, levante su mano derecha, levántela para arriba. ¿Dónde está morando Cristo? Ahora llévela para acá, hágase así y diga: Cristo está morando en mi corazón. Y eso lo puede encontrar en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Ahora,
quiero decirle una cosa. Si Cristo está morando en su corazón, ¿Cristo está con usted hoy aquí? ¿Sí? Si ustedes se van de aquí para su casa, ¿Cristo está con ustedes? Si se van de su casa para ir a pasear mañana a la playa, ¿Cristo está con ustedes? ¿Sí o no? No es sacrilegio lo que le voy a decir, pero si ustedes deciden ir al cine, ¿Cristo está con ustedes, sí o no? ¿Ah? ¿Cristo está con ustedes si van al cine, sí o no? Aunque les dé vergüenza decirlo, porque yo no le dije también qué película iban a ir a ver. Eso es cosa de ustedes. Lo que sí quiero que sepan es que vayan a donde vayan, Cristo está con ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermano, que Cristo, que Dios va caminando con ustedes a donde quiera que ustedes vayan. En donde quiera que ustedes estén, Cristo está caminando con ustedes. ¿Sabe cuál es el problema? Que Cristo va caminando con nosotros, pero a veces nosotros no vamos caminando con Él. A veces, aunque Cristo esté en nuestro corazón, a veces nuestro corazón está caminando distinto al camino que Cristo quiere que sigamos nosotros. Porque oiga, Enoc, oiga, Enoc, el Espíritu de Dios no vivía adentro de Enoc. Lo visitaba cuando le hablaba como profeta, pero no vivía dentro de Enoc. Y aún así vivió en íntima comunión con Dios 300 años. Y Dios nos lo puso más fácil a nosotros, porque Él dijo, mejor me voy a vivir adentro de ellos para que les sea más fácil caminar conmigo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermano, y no solo el Espíritu de Cristo, porque dice la palabra que también puso a su Espíritu Santo morando adentro de nosotros. Es decir, tenemos una doble porción. Tenemos al Espíritu de Cristo y tenemos al Espíritu Santo. ¿Sabe para qué está esa doble unción? ¿Sabe para qué están esos dos abogados adentro de nosotros? Están para ayudarnos a poder caminar en íntima comunión con Dios. Nadie me va a levantar la mano, solo le voy a preguntar, ¿y usted está caminando en íntima comunión con Dios? Porque hoy es 31 de diciembre del año 2023, el último día del año. ¿Ha caminado en íntima comunión con Dios todo este año? Para que meditemos, pregunto. Porque, hermanos, Cristo está caminando con nosotros, pero si nosotros no caminamos con Él, no se va a ver ningún cambio en nosotros. Y si no se mira ningún cambio en nosotros, mucho menos que Dios nos vaya a querer hacer desaparecer de esta tierra vivos. Aunque ese es el plan de Dios para con nosotros. A ver, ¿cuántos de aquí quieren desaparecer vivos de esta tierra? Enoc, hermanos, dejó de ser rebelde, porque Enoc era un rebelde en los primeros 65 años. Enoc dejó de desagradar a Dios. Enoc cambió. Y hoy el Señor nos dice, hoy estoy dando una nueva oportunidad para que cambien. Hoy es oportunidad
para que haya un cambio en nosotros. Porque Enoc, hermano, así como leímos en Primera de Tesalonicenses y en Primera de Corintios, Enoc es figura de aquellos cristianos que han cambiado y que están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Aquellos cristianos que están dejando que en sus vidas ocurra lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No me levante la mano, pero ¿cuántos de los que están aquí podemos decir eso? Oiga, qué tremendo, porque Cristo está viviendo adentro de nosotros. Oiga, con el corazón. Cristo está viviendo adentro de nosotros, pero a veces nosotros lo estamos ahogando con nuestra forma de vivir, con nuestra falta de obediencia, con nuestra falta de hacer la voluntad de Dios. No nos damos cuenta, pero estamos entristeciendo al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y a veces incluso hay cristianos que no se dan cuenta que lo están apagando. Y hermano, eso va a ser un gran problema para ellos después, porque cuando se llegue el momento del arrebatamiento, cuando se llegue el momento de la parucía, ¿qué van a hacer? Bueno, ahora hablemos de esos 300 años que no caminó con Dios. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11, 5. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por la fe, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Oiga. Ay, hermano, ¿cómo se puso esto en este momento? Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Le voy a preguntar a usted algo en este momento. No me conteste. ¿La gente lo conoce a usted como una persona que agrada a Dios? No me conteste, porque a lo mejor se lleva una sorpresa. ¿Su esposa lo conoce como un esposo que agrada a Dios? ¿Su esposo lo conoce como una esposa que agrada a Dios? No estoy haciendo preguntas retóricas, estoy haciendo preguntas a la conciencia. Sus vecinos podrán decir que usted da testimonio que agrada a Dios. Sus compañeros de trabajo podrán decir que usted da testimonio de ser una persona que agrada a Dios. Y lo digo, hermano, porque con vergüenza para muchos evangélicos, iglesias y la iglesia de Cristo, los más de 20 años que yo fui director en la institución donde yo me desempeñé como director, lastimosamente la mayoría de los que se identificaban como cristianos no daban buen testimonio de ser cristianos. La mayoría. Llegaban tarde, a veces cometían faltas, a veces, bueno. Leamos Hebreos 11:5, pero ahora en la Nueva Biblia de los Hispanos. Dice: por la fe, Enoc fue trasladado al cielo. Oiga, ¿a dónde fue trasladado Enoc? Para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó.
porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ay, ay. Hermano, el agradar a Dios no depende de que vengamos a todos los cultos. El agradar a Dios no depende de que dentro de la iglesia parezcamos unos santos y a veces unos angelitos, que solo falta que se nos miren alas y una aureola sobre la cabeza, sino el testimonio de agradar a Dios depende de cómo nos comportamos en cualquier lugar en donde nosotros estemos. Leamos siempre Hebreos 11:5 en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Yo sé, hermano, que no todos van a comprender o a creer acerca de ese arrebatamiento de la iglesia, porque desafortunadamente en países donde hacen encuestas, más del 80% de los cristianos, entre comillas, porque muchas veces son solo nominales, ya no creen en esto. Pero nosotros sí creemos en la palabra y sí creemos que esto va a suceder. Sí creemos que va a venir un periodo, hermanos, de tinieblas para el mundo, que va a ser de 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero quiero decirte algo, así como Dios salvó a Enoc para no entrar al diluvio, sino se lo llevó antes de eso, también Dios no quiere que ustedes, ninguno de ustedes, entre a esa tribulación y gran tribulación. El Señor quiere llevarnos con Él antes que eso suceda y nos quiere trasladar vivos. Hay algunos que han muerto dando buen testimonio de Cristo. A esos dice la palabra, lo leímos en 1 Tesalonicenses 4:17. A esos los van a resucitar primero. Y no con el cuerpo viejo, no con el cuerpo mortal, no con el cuerpo corruptible, sino con un cuerpo espiritual nuevo, renovado, totalmente distinto, para poder ser arrebatados y ser llevados a las nubes para estar con Cristo para siempre. Pero no van solos. A esos que murieron y resucitaron nos vamos a unir los que estemos vivos y seamos transformados. Por eso, hermanos, ¿qué es lo importante para que podamos participar de ese arrebatamiento, de ese traslado sin ver muerte? ¿Qué necesita usted para ser de esos que nunca morirán? Simple y sencillo, agradar a Dios. Simple y sencillo, dar buen testimonio, agradando a Dios. Simple y sencillo, viviendo una vida en íntima comunión con Dios. Como siempre hay por ahí alguien que quiere salirse listo y va a decir, ay hermano, ¿y qué significará agradar a Dios? ¿Cómo será eso de agradar a Dios? ¿Y usted qué cree? No se lo voy a decir desde el punto de vista teológico, se lo voy a decir como lo describe la Real Academia Española de la Lengua. Describe agradar como complacer. Oiga, ¿cómo agrada usted a alguien? Complaciéndolo.
¿Cómo se siente usted agradado de sus hijos? Cuando lo complacen. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene usted que hacer con Dios? Complazca a Dios. ¿Y qué quiere decir complacer? Quiere decir causar satisfacción. Satisfaga usted a Dios. Haga que Dios se sienta orgulloso de usted. Por eso, hermano, cuando Jesús fue llevado al Jordán, dice la palabra que se escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi hijo en quien me complazco. Este es mi hijo de quien yo me agrado. En él yo tengo complacencia. Pero quiero decirle una cosa. Dios también quiere decir de usted: esta es mi hija, la que me complace. Esta es mi hija, la que me agrada. Esta es mi hija en la que yo tengo complacencia. También agradar significa contentar. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Contente a Dios. ¿Y cómo va usted a contentar a Dios? Pregunto a los padres que estamos aquí: ¿cómo los contentan sus hijos? A ver, el pastor ya contestó algo allá. A ver qué dicen de este lado. ¿Cómo ustedes están contentos de sus hijos? Cuando son obedientes, dice la hermana. ¿Están todos ustedes de acuerdo? ¿Ustedes, hermanos, se sienten contentos de sus hijos cuando sus hijos los obedecen? Pues igual Dios se siente contento de nosotros cuando nosotros lo obedecemos. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para agradar a Dios? Contente a Dios. ¿Qué tiene que hacer para contentar a Dios? Obedezca a Dios. Le pregunto, ¿es complicada la cosa? ¿Ah? A ver, mis hermanos, ahí de esa última fila ya. ¿Es difícil contentar a Dios? ¿Será difícil obedecer a Dios? Aquí en esta fila. A la mayoría de hermanos solo se ríen y no me contestan. ¿Cómo va a interpretar esas sonrisas? Mis hermanos, ¿sabe cómo agradamos también? Gustándole. En este caso, gustando a Dios. Siendo atractivos para Dios. ¿Cómo le va a usted gustar a Dios? ¿Cómo va a ser usted atractivo para Dios? Así como la reina Esther, hermanos. Sí, dice la reina Esther, antes de ser reina, cuando la estaban preparando para ser reina, y le tengo un recordatorio: usted está llamado a ser reina, porque va a ser la esposa de rey, rey de reyes, señor de señores. Pero Esther, para ser reina, la estaban preparando. Oiga, posiblemente había mujeres más bonitas que Esther, aunque dice la palabra que Esther era muy hermosa, pero probablemente había mujeres más hermosas que Esther. Pero cuando el eunuco le decía: miren, pónganse este vestido, ellas decían: ay no, qué feo, pasado de moda, no me gusta, colores apagados, colores muy encendidos, muy largo hasta los tobillos, muy corto arriba de la rodilla, que mucha manga larga, que mucha manga corta, que poco escote, que solo cuentos eran, hermanos. Pero cuando el eunuco los aconsejaba, era porque el eunuco era uno de los empleados de confianza del rey y él sabía los gustos del rey. Y él le dijo a Esther, la aconsejó: llévate esta ropa, ponte estas joyas. Cuando Esther iba, hermanos, era un concurso de belleza. Cuando Esther iba en el concurso de belleza, y a mi nieta, ¿cómo le gustó esta historia de Esther, hermano?
cuando estuvimos algunos sábados leyendo con ella, aprendió que Esther significa estrella. Y aprendió cómo era ese concurso de belleza. Bueno, mejor regreso. Entonces, era un concurso de belleza. Hermanos, y el rey estaba ahí ya medio aburrido. Ya estaba él. Miraba pasar otra. Pero cuando vio a Esther, se quedó viendo así. Hoy dijo, esa sí está bien chula. Esa sí está rete bonita, ya sabe usted, ¿verdad? Esa sí está bien bonita, dijo, esa está hermosa, esa me gusta, cabal a mis gustos. ¿Pero por qué? Porque se dejó llevar por lo que el eunuco le aconsejó. El eunuco es figura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe cuáles son los gustos de Dios, y el Espíritu Santo nos está aconsejando cómo tenemos que vestirnos, qué acciones tenemos que hacer, porque dice la palabra que nuestros vestidos son las obras de los justos. Ahora, ¿cómo usted va a gustarle a Dios? Haga lo que el Espíritu Santo le está pidiendo que haga. Va a ver si usted no le gusta a Dios. Van a estar desfilando el montón de cristianos y cristianas por ahí, hermano, y Dios va a estar, no me gusta, no me agrada, no me contenta. Pero cuando lo mire pasar usted va a ser el Señor. Este sí va a ser, este sí me gusta, este sí me agrada, este sí me contenta, esta sí me gusta. Y cuando Él diga así, ¿sabe qué va a pasar? Va a decir, no, a esta no la dejo que se muera ahí en la tierra, a esta mejor me la traigo conmigo vivita para acá conmigo al cielo. Aleluya. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? 300 años. ¿Por qué la mayoría de cristianos tienen metido en la cabeza que solo los días domingos es día para ir a buscar a Dios? Porque la gran mayoría de cristianos tiene metido en la cabeza que solo un día a la semana hay que portarse bien, que hay que ponerse cuentas con Dios ese día, que ese día va a hacer todo lo posible por hacer algo que le agrade a Dios. ¿Quién les dijo eso? ¿O quién nos dijo eso? Si Enoc caminó 300 años. Y en total dice que vivió 365 años. ¿De qué le está hablando eso, hermano? Dios le está hablando que todo el año, cada día de todo el año, nosotros tenemos que procurar andar caminando con Dios. Tenemos que procurar andar viviendo una vida en íntima comunión con Dios. Ay, hermanos, que sí, para mí los domingos es bien difícil, no digamos ya todos los días. Depende cómo lo mire usted. Porque el Señor les dijo, miren, el yugo del mundo es bien pesado. Pero mi yugo, ¿qué dijo el Señor? Es ligero y fácil de llevar. Ay, ¿usted qué creyó? ¿Que cuando ya vino a Cristo estaba sin yugo? No, lo que pasa es que le quitaron el yugo pesado y le pusieron el yugo suavecito, el ligero, el que no pesa. Porque antes con el yugo usted andaba trabajando para el mundo y para el rey del mundo. Pero ahora que usted cambió del reino de las tinieblas a la luz, ahora carga un yugo, pero para trabajar para el rey del reino de la luz. Y el yugo es fácil. Hermanos, debería de ser un deleite, debería de ser un agrado para nosotros andar con ese yugo. Perdóneme, no quiero ofender a nadie con lo que le voy a decir, pero hoy en día, en la mayoría de iglesias, a los cristianos de hoy les preocupa más agradar al pastor, agradar al novio, agradar a la esposa,
agradar a los padres, agradar a los jefes, agradar a los amigos, agradar a los familiares. Les importa más eso que agradar a Dios. Por eso el Señor les mandó a decir al pueblo de Israel: pueblo, decídanse hoy a quién van a servir. O sirven a Baal o sirven a Jehová, pero no pueden andar así con un pie de un lado y otro pie en el otro. Y el Señor nos está mandando a decir lo mismo. Nos está diciendo: pueblo mío, yo quiero que te definas hoy qué es lo que vas a hacer. Porque oiga, a Enoc no se lo llevaron por convertirse, hermanos. ¿Por qué se lo llevaron? Porque estaba agradando a Dios. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde estaba agradando a Dios? ¿Ah? Aquí en la tierra. Oiga, él no estaba agradando a Dios en el cielo, no se lo habían llevado todavía. ¿Dónde estaba agradando a Dios? Aquí en la tierra. ¿Qué quiere Dios? Que usted lo agrade aquí en la tierra. Dios quiere que usted lo agrade en su casa. Dios quiere que usted lo agrade en su trabajo. Dios quiere que usted lo agrade en su familia. Dios quiere que usted lo agrade en cualquier lugar en donde usted se encuentre. No espere a pensar: ay, cuando el Señor me lleve. Porque si no está agradando a Dios, no se lo van a llevar. Y va a tener que pasar al diluvio que pasó Noé. Solo que aquí se llama tribulación y gran tribulación. Voy a dejar a medias el mensaje por causa del tiempo. Pero hermanos, Enoc no tuvo que morir para irse con Dios. Dios se lo llevó vivo. Por eso Enoc es figura, hermanos, de aquellos que van a desaparecer de la tierra, porque Dios se los va a llevar con él. Figura de los arrebatados. Pero hay una gran diferencia, eso lo vamos a dejar para otro día, entre vivir agradando a Dios y vivir desagradando a Dios. Lo único que le voy a decir al final es: los que están agradando a Dios, Dios se los lleva. Jesús se los lleva arrebatados, Cristo se los lleva arrebatados. A los que no estén agradando a Dios, vaya usted a buscar Apocalipsis capítulo 7 y ahí se va a encontrar lo que va a pasar con ellos. Ah, ¿no agradaste a Dios antes para llevarte vivo? Ok, tienes segunda oportunidad, segundo chance para agradar a Dios. ¿No agradaste a Dios viviendo? Vas a agradar a Dios muriendo para dar testimonio en la gran tribulación. Ay, hermano, pero ¿no será que me voy a perder por eso? No tenga pena, no se va a perder. Pero ¿a qué costo? Esa parte de la semana 70, yo creo que el pastor o su servidor o cualquier otro de los pastores lo podemos tocar aquí más despacio. Pero no crea que es agradable. No crea que va a ser agradable. Va a ser algo bien difícil. Conclusiones. Número 1. Hermanos, Enoc empezó viviendo su vida a su manera, alejado de Dios, desagradando a Dios. Pero su vida tuvo un cambio radical. Vivió en íntima comunión con Dios, caminó con Dios, agradó a Dios y como recompensa Dios se lo llevó vivo. ¿Quiere usted que Dios se lo lleve vivo? Conclusión número 2. Dios, hermanos, también quiere llevarnos vivos a nosotros. Pero para que eso suceda, óigalo bien, eso no depende de Dios. Eso depende de nosotros. Y para eso tenemos que vivir en íntima comunión con Dios. Tenemos que caminar con Dios.
Tenemos que agradar a Dios, tenemos que obedecer a Dios y en consecuencia, entonces seremos arrebatados para ir con Cristo en las nubes y estar con Él para siempre. ¿Es eso o la alternativa B? Váyase a la tribulación y gran tribulación. ¿Quiere ser al estilo Enoc o quiere ser al estilo Noé? Ahí le pone el Señor la bandeja y le dice, escoge la vida o la muerte, el arrebatamiento o el martirio, estar con Cristo por la eternidad o reinar con Cristo por 1000 años en la tierra. Tú escoges. Pongámonos de pie. Quiero que cierre un momento sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Y le voy a decir algo. Tal vez alguien dirá, ay, el hermano escogió esto porque como hoy es 31 de diciembre, teníamos que recordarnos de todo lo malo y arreglarnos con Dios para empezar bien el año nuevo. No, hermano. Es más, en este momento le pido perdón a la iglesia Genezaret de Santo Domingo, porque ellos estaban pendientes de que a ellos les diera este tema, pero no pudimos compartirlo con ellos. Dios sabe por qué. Dios lo tenía reservado para hoy, para compartirlo aquí en la central. Y Dios tiene siempre un propósito. Cierre sus ojos. Yo no sé cómo has pasado todo este año o toda tu vida anterior. No sé dónde te catalogas, si en los primeros 65 años de Enoc o en los 300 años que siguieron. La respuesta es sencilla. ¿Estoy agradando a Dios? Estoy en los 300 años. ¿No estoy agradando a Dios? Estoy en los 65. ¿Estoy caminando íntimamente en una comunión íntima con Dios? Estoy en los 300 años. No, no estoy caminando en una forma íntima con Dios. Estás en los 65. Pero hoy, así como cuando nació Matusalén, fue una señal de cambio para la vida de Enoc, hoy ese hijo de Dios que está en tu vida te está levantando una bandera en tu corazón y te dice: hoy levanto mi bandera en tu corazón como señal para decirte, puedes cambiar. Tu vida ya no va a ser igual. Tu vida tiene que ser distinta. Porque el día de la venida del Señor cada día está más cerca. Y como aquí no hay nadie que pueda tirar una piedra, ni la primera piedra, les voy a decir, los que no estemos caminando en íntima comunión con Dios, los que no estemos caminando, agradando totalmente a Dios, yo los invito a que se unan conmigo. Pueden salir de sus lugares y vengan, vamos a orar. Porque empezando por el predicador, tengo que reconocer, y se lo dije al Señor hoy en la madrugada: Señor, ayúdame a que haya un cambio dentro de mí. Ayúdame a cambiar. No quiero solamente hacer algunas cosas buenas.
No quiero solamente hacer o portarme bien por algunos momentos. Así como Enoc 300 años caminó en comunión íntima contigo, así quiero caminar yo de aquí en adelante. Y en mi corazón, yo deseo poder caminar en esa íntima comunión con Dios. A ti que te ha hablado el Señor y ha tocado tu corazón, oye, qué importante lo que está pasando ahorita, porque has dado el primer paso de obediencia, estás dando el primer paso para agradar a Dios, porque hoy estás obedeciendo al Dios que te amó, al Dios que te llamó, al Dios que te dice: yo te he amado aún antes de que fueras concebido, aún antes de que nacieras. Yo ya te conocía y yo ya te amaba, te dice el Señor. Y yo por eso hoy te digo: hijo mío, tengo una bendición especial para ti. Tengo una bendición especial para ti. Tú que estás aquí, que estás reconociendo, deja que el Espíritu Santo te hable. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Hoy estás dando el paso más importante en los últimos días de tu vida, en los últimos años de tu vida, porque a partir de hoy tu vida ya no va a ser igual. A partir de hoy el Espíritu te estará hablando y te estará diciendo: esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. El Espíritu Santo te estará diciendo: esto no quiere el Padre que hagas, esto sí quiere el Padre que hagas. Esta mañana quiero decirte en el nombre de Jesús: será tan importante en tu vida que Dios va a hacer algo en tu vida que como tú no te imaginabas. Dios va a hacer algo tan grande en tu vida que jamás te imaginaste que algo así podría ocurrir en tu vida. Y no te estoy hablando de darte lo que tú querías, la casa, el carro, el trabajo. Te estoy hablando de que va Dios a darte un cambio en tu vida, que lo va a cambiar todo, que va a hacer que todo lo que ocurra en tu vida se empiece a alinear conforme a la voluntad de Dios, para apartarte para Él, para hacer que cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, la parucía de nuestro Señor Jesucristo, tú puedas estar en condiciones de ser llevado vivo. Vamos a ministrar al Señor con este canto. Todavía no te vayas, porque quiero hacer una oración junto contigo, pero vamos a dejar que el Espíritu nos ministre en este momento con este canto. Y ya hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Vida nunca más será igual. Pastor Julio, hágame favor, varón. A usted, varón, sí.
amén a este varón. He tenido mucho tiempo en mi corazón esto, varón. Dios te ama. Y mi corazón se llena de una alegría y algo especial en este momento. Porque quiero decirte, varón, Dios te ama. Dios tiene algo especial para tu vida. Porque tú no fuiste llamado para ser un asistente a una iglesia. Tú fuiste llamado con un propósito especial de Dios en su corazón. Dios quiere que ese propósito se cumpla en tu vida. Pero ahora Dios te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Porque yo quiero hacer contigo cosas especiales. Cosas que ni siquiera han subido a tu mente ni a tu pensamiento. Yo tengo reservadas para ti. Pero dame tu corazón. Y hoy le voy a pedir a todos los que estamos aquí, levantemos nuestras manos al cielo. Sobre todo levantemos nuestro corazón al cielo. Y quiero pedirle que oremos juntos. Por favor, repita conmigo. Padre mío, esta mañana te doy gracias. Esta mañana te doy gracias Porque me has hablado. porque me has hablado. Y mi corazón se ha enternecido con tu palabra. Hoy quiero pedirte, haz tu obra en mí. Hoy quiero pedirte, cambia mi corazón. Porque yo quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Quiero darte mi vida para que tú hagas tu voluntad en mí y yo te pueda agradar a ti. En el nombre de Jesús. La bendición del Señor esté en sus vidas. Y esa bendición de Dios, llévela a su casa, a su trabajo, a su vecindario y deje que el Espíritu Santo se mueva en usted. Así como Esther dejó que el eunuco se moviera a través de ella. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión.